Había pensado charlar hoy en varios temas, voy a tratar de conectarlos y nada, de intercalar un poco de info y de charla. No sé si escucharon, pero hubo como varios reportes últimamente en medios de comunicación, en páginas, etcétera, donde habla un poco de la preocupación que tienen algunos países desarrollados respecto de la baja natalidad, Sí, ¿sí? Pareciera no, está comprobado que la población mundial va en descenso, ¿no? exacto. Digo, yo me acuerdo cuando era más chico, iba al colegio, que decían, che, bueno, en Europa en un par de años se va a transformar en un pueblo, en una ciudad, en ciudades, en pueblos, mejor dicho, de gente grande, ¿no? Bueno, esto definitivamente ya está ocurriendo. Recolecté algunos datos que me parecieron interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, la tasa de natalidad en Japón es de 1,34. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mujer, lo que pasa es que tenemos que pensar esto, que por cada mujer que pare, que tiene un hijo, necesita al menos un hombre. Es decir, que por cada mujer se tienen que contemplar que son dos individuos que están en el planeta Tierra. Exacto. Bueno, por cada mujer en la actualidad, cada mujer tiene 1,34 hijos, o sea, 1,34. Un poco más de un hijo por cada mujer. Esto quiere decir que por cada dos personas que están en Japón, se tiene un poco más que un hijo. ¿Me siguen? O sea, no es que, Sí, digamos, para que se mantenga el número poblacional, como está hasta ahora, al menos tendrían que tener dos. Bueno, están teniendo menos de dos. Algo parecido pasa en Corea del Sur, que es de 0,81, es decir, por cada mujer tiene menos de un hijo en promedio. Sí, ya sé que los números son raros, como que tenés 0,8 hijos. no, medio hijo se Claro, un poco menos de un hijo a nivel porcentaje por cada persona que tiene un hijo. Pero por cada persona que tiene un hijo se necesitan al menos dos individuos, en la mayoría de los casos. Ya sé que me van a decir, bueno, pero hay personas que tienen hijos sin la necesidad de tener una pareja, etcétera. Y los números se reproducen bastante parecidos en todos lados. Por ejemplo, en el 2021 la tasa de fertilidad de Italia fue de 1,24, la de España de 1,19. O sea, todos estamos hablando que si hacemos proyecciones de acá al futuro, posiblemente la población mundial empieza a descender de forma bastante significativa. Hay lugares donde, por ejemplo, se incentiva, en Corea del Norte, si mal no recuerdo, Corea del Sur, lo leí el dato y ahora no lo recuerdo, se incentiva para que las personas tengan hijos pagándole creo que $40.000 por única vez a cada persona que decide tener al menos un hijo más, ¿no? Y la gente de todas maneras decide no tener hijos. Y esto tiene que ver con cambios culturales que han sucedido a lo largo del último tiempo, a lo largo de todo el mundo, no solamente de Oriente, porque estoy hablando, no solamente de Occidente, perdón, porque estoy hablando de datos de Oriente, sino que tiene que ver con factores múltiples, digamos, que se juegan y que tienen que ver con el estilo de vida que tenemos ahora, ¿no? Hay un factor que es definitivamente clave que tiene que ver con la cuestión económica, perdón. Los hijos hoy cuestan mucho más que lo que costaban hace un par de décadas, ¿no? Lo vemos en la cotidiana, no sé, desde el comentario que te puede hacer tu hermana, una amiga, cualquier persona que tiene que ir a comprar pañales o leche en polvo. Y esto tiene que ver con gastos mucho más grandes y que modificaron conductas que tenemos los seres humanos, que tiene la humanidad. Y la conducta se traduce en tener menos cantidad de hijos. Porque también hay como toda una expectativa, o creo que tiene que ver con una expectativa que hay cultural también, donde se espera mucho más de los seres humanos que lo que se esperaba hasta hace relativamente poco tiempo. Y esto tiene que ver también con, creo que con el feminismo y con los cambios que hubo a nivel cultural en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se espera que las personas construyan riqueza, se espera que las personas crezcan en términos profesionales y se espera eso en un porcentaje mucho mayor hasta en relación a lo que se esperaba hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y con el movimiento feminista pasó algo también súper interesante, que es lo siguiente, che, bueno, hasta hace relativamente pocas décadas no se esperaba de las mujeres las cosas que se esperan ahora. claro. Ahora de las mujeres se espera, no solamente que se espera, sino que también tienen la posibilidad, y eso es súper beneficioso, de crecer laboralmente, crecer profesionalmente. Claro, y eso es en desmedro de poder, no sé, tomar la decisión de dar a luz o de tener hijos. Hay como también un aumento, también como una concepción distinta de cómo nos percibimos. Hay como un mayor grado de individualismo, si lo pensamos como en términos más generales, ¿no? Como se espera mucho más de nosotros que podamos desarrollarnos en algunas áreas que a lo mejor antes no era tan esperable, y hay como una valoración mucho más importante de la cuestión individual por sobre la social, ¿no? Por sobre la comunitaria. Y eso definitivamente afecta en nada, en la decisión de dar a luz. Entonces, o de tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, che, hay definitivamente una tasa de natalidad mucho menor comparada con décadas anteriores, y esto se explica por un montón de cosas. Algunas tienen que ver definitivamente con cuestiones económicas, cuesta mucho más dinero
tener hijos que lo que costaba antes. También tiene que ver con cambios culturales. La gente ahora, las personas ahora no tienen la expectativa como se tenía hasta hace décadas anteriores de tener hijos, ¿no? De formar una familia, de dar a luz. Hay también como una especie de desequilibrio entre la vida personal y el trabajo. Se nos exige mucho más, y a las mujeres sobre todo se les exige mucho más, que cumplan a nivel laboral, que tengan determinadas metas, determinados objetivos a nivel laboral, y esto definitivamente afecta de alguna manera la posibilidad de dar a luz. Y hay cambios culturales también, como los decía hace un rato, respecto de lo que se espera de los roles, ¿no? Y en relación a la expectativa de vida. Pero hay otros condimentos que son un poco los que me gustaría charlar acá, que tienen que ver con cuestiones que a lo mejor, son más discutibles, y que yo pensaba, bueno, ¿de qué manera esto afecta la chance de tener hijos o de no tenerlos? ¿De qué manera esto afecta la baja en la tasa de natalidad? ¿Sí? Entonces pensaba en varias cuestiones. Por un lado, no sé si les pasó, yo a veces veo a la juventud, la gente que tiene menos de 20, un poco más de 20, ¿no? Y digo, che, vivimos en una época, en un momento de mucha libertad en un montón de aspectos, ¿no? En mucha libertad sexual, en mucha libertad respecto de cómo uno quiere vivir la vida, no solamente en el ámbito sexual, en el ámbito de pareja, lo que decías vos recién, Marian. Y sin embargo, esto se traduce en que las personas están teniendo menos relaciones sexuales, ¿no? Y esto está validado empíricamente, está demostrado. Y no solamente que tienen menos relaciones sexuales, las personas que están en una edad activa sexualmente. No es que estamos hablando de que la gente, Sí, claro, mayor. claro, ahora la gente vive mucha cantidad de años más y a los 80 tiene menos relaciones sexuales. No, estamos hablando de que el promedio del momento pico activo, ¿no? La gente está teniendo, los pibes, las pibas están teniendo menos relaciones sexuales y al mismo tiempo están postergando el primer encuentro sexual, que este es un fenómeno relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque el prejuicio de uno diría, che, en este momento donde todo es súper fácil, tenés un clic para conocer a una persona y podés hacer lo que se te ocurra sin que se te critique o no. Bueno, ¿hasta dónde? No, es una súper inquietud, porque uno puede decir, bueno, definitivamente te abre el abanico de las redes sociales, muchas veces lo dijimos, che, tener una aplicación para conocer gente te puede ayudar muchísimo, pero también te puede generar una cuestión problemática por exceso. Hay personas que se la pasan, y esta es la cuestión, que se la pasan interactuando en redes sociales y eso no lo llevan al plano de la acción. Me pasa, por ejemplo, de escuchar gente, pacientes, pero amigos, gente conocida, que me dice, che, no, hace 3, 4 meses, semanas, no importa, que hablo con tal o cual persona y no concretamos, porque nada, la cosa queda ahí. El punto, redes sociales, el punto que tocaste de la pornografía, que lo iba a desarrollar también, es clave y trascendental, porque nos distorsiona literalmente la imagen y la concepción que tenemos respecto de cómo tienen que ser las relaciones sexuales y el encuentro con un otro. Las redes sociales te pueden facilitar la posibilidad de que vos concretes cuestiones que a lo mejor en la vida diaria serían mucho más difíciles de concretar. Pero al mismo tiempo uno puede caer, ¿no? Como en una especie de pozo ciego de exceso de redes sociales donde definitivamente el propósito, que es conocer gente, no se termina concretando producto de la cantidad de horas que uno pasa en las redes sociales. Esto es definitivo. Pero al mismo tiempo, Marian, lo que vos decís es así. Las redes sociales te marcan también un nivel tan elevado de cuestiones relacionadas con la perfección sobre la imagen corporal, sobre los encuentros idealizados de las personas. Pareciera que uno ve redes sociales y tiene que tener todos los abdominales marcados, el culo súper duro y parado, y al mismo tiempo tener encuentros que son súper excitantes de forma constante e ininterrumpida. Total, eso realmente es muy difícil. Cuando uno consume tantas redes sociales termina pasando eso, ¿no? Como vos decís, che, claro, porque después nada, te ves al espejo y te encontrás con lo que te tenés que encontrar. Bueno, hay un montón de personas. Esto es lo loco, porque uno piensa, che, la juventud y qué sé yo, qué sé cuánto, te pones en bola en cualquier momento, en cualquier situación, y garchoteás y no pasa nada, pero en realidad eso no está ocurriendo en la mayoría de los pibes. ¿Por qué? Porque están es fatal. Pero es así. Hay pibes que no pueden desnudarse frente al espejo, que no pueden ver su propio cuerpo, producto de la crítica despiadada que tienen como consecuencia de el alto estándar que les generan las redes sociales, de estar todo el tiempo en Instagram viendo cuerpos que están, no solamente cuerpos que están idealizados por el Photoshop, etcétera, sino gente que efectivamente se dedica a eso. Las redes sociales también inhiben o no posibilitan el encuentro con un otro. ¿Por qué? Porque en el encuentro con otro uno tiene que desnudarse, y para poder desnudarse o para poder mostrarse, uno primero tiene que tener mínimo grado de aceptación. Claro. Y si uno está todo el tiempo con la vara que te establecen las redes sociales de que el grado de aceptación implica que tenga todos los abdominales marcados y un cutis sin un solo poro que se te marque, y bueno, la verdad que sí, me quedo en mi casa encerrado en el quinto subsuelo. Definitivamente las redes sociales están generando un problema. No, es que el tema es apasionante, puedo decir, che, estamos viviendo un experimento social que nadie sabe cómo va a terminar.
¿Qué nos va a pasar dentro de 50 años, 40 años? Nadie lo sabe. Menos. O menos, Yo digo incluso. mucho menos, sí. Menos. De todas maneras, creo que es muy fácil criticar y decir, che, no hay que subirse a eso, a esto, es inevitable y creo que hay un montón de beneficios súper interesantes, muy interesantes. Creo que hay que ir con una mirada crítica, ¿no? Con una mirada crítica y estando muy atento a los excesos de todo, qué sé yo. Podés usar inteligencia artificial para hacer consultas determinadas, para el sistema educativo va a ser revolucionario, definitivamente va a ayudar en un montón de aspectos. Ahora, hay personas que están todo el día hablando con ChatGPT preguntándole sobre cómo es hacer un pancake. Claro. Che, bueno, nada, algo de eso termina siendo problemático. Vos recién decías, Marian, el consumo de redes sociales, de sexo, de pornografía, etcétera. No me voy a poner en contra de que la gente utilice la pornografía como una herramienta más, como un elemento más a la hora de tener encuentros sexuales o generar como incentivos dentro de la pareja, hasta incluso para masturbarse. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es cuando las personas lo utilizan de forma exclusiva y excluyente y eso Claro. interfiere con el contacto cotidiano, con el contacto diario con otro tipo de personas, con relaciones reales de carne y hueso, ¿sí? Definitivamente lo que hay que tener una postura crítica es con el exceso y después es ir, visualizando cuáles pueden ser los escenarios y teniendo como una apertura mental que te permita visualizar complicaciones si se quiere, pero también los beneficios. En algunos países de Oriente, por ejemplo, se sabe que las personas eligen no tener pareja porque prefieren utilizar el tiempo ese que invierten en una pareja, hasta en el tiempo de tener relaciones sexuales, prefieren invertirlo en su trabajo, en la productividad. No, yo pienso en esto, ¿cuáles son las consecuencias sociales si esto se sigue incentivando, si esto Claro. sigue sucediendo sin que haya algún tipo de replanteo, ¿no? Porque definitivamente puede estar en jaque la existencia, no, ni hablar, el avance tecnológico con cuestiones domésticas diarias. Sí, ya ahora te compras un aire acondicionado y lo instalás y viene con una aplicación que te permite 15 minutos antes de que llegues a tu casa prenderlo. Entonces, La ropa, todo eso, sí. Claro, sí, sí, la tenés sí. que descongelar. No, que se te llena de las paredes por favor, qué Le tenés que lejos poner estoy yo. el ventilador le tenés que No, poner. con el secador de pelo para descongelarla, porque si no, También. no te entra media milanesa de la Sí, cantidad de hielo sí, acumulado que claro, tiene. claro, Escúchame. claro. Qué locura, chicos. No, Qué la verdad. locura. Pero bueno, son aspectos positivos eso, No, eso ¿no? sí. Porque ayudan a ahorrar energía, dinero, en definitiva, mejora la calidad de vida. Bueno, pero escúchame, enganchado también en otro tema, ¿dónde está el factor sorpresa? Porque, a ver, relaciones, estamos en una relación. Yo me meto en las redes mirando a ver, no sé, no quiero ser guasa, bruta, pero decir, bueno, a ver, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo para ¿Cómo hago para el otro? Yo lo que voy, el factor sorpresa, salimos todas iguales en un Claro. momento. Sí, sí, sí. Y el hombre o quien sea mi pareja va a ser lo mismo que 7 u 8 o 10 o 100 o 1.000.000. O sea, No, el es factor sorpresa. re interesante, porque también las redes, bueno, el mundo actual en el que vos tenés control de tantas cosas que antes escapaban a nuestro control por la complejidad de la vida y ahora por el avance tecnológico uno tiene como mayor facilidad. Claro, nos da como la pauta de que hay cosas que controlamos. Y definitivamente hay cosas que controlamos. Recién hablábamos, che, bueno, puedo poner el aire acondicionado 15 minutos antes de que llegue a mi casa y eso es un beneficio y es algo claro, ahora con las boletas de luz. Dios. No, definitivamente lo controlamos, pero también es cierto que esto nos genera como una especie de trampa mental en la que creemos que controlamos un montón de aspectos que escapan a nuestro control justamente. Y claro, perdemos la posibilidad de darle la apertura a cuestiones que tienen necesariamente que surgir sobre la marcha y que tienen que ver con lo que se crea ahí en la interacción, en un vínculo social, en un vínculo interpersonal, en un encuentro sexual, para volver un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? De por qué la baja de natalidad y la relación que eso guarda con las relaciones sexuales. Claro, la gente piensa que como controlás absolutamente todo en redes sociales, cómo me muestro yo en determinada foto, en determinado vivo, en determinada historia, claro, creo que algo de eso después lo puedo aplicar en la vida real, en el encuentro real con un otro. Claro, y ahí me veo absolutamente con dificultad, ¿no? Imposibilitado. Y eso muchas veces inhibe la posibilidad de tener un encuentro. Entonces, claro, en la medida en la que no lo controlo, no me expongo. Y las personas prefieren y deciden esto, evitar ciertos escenarios en los que la espontaneidad, un poco lo que vos decís, Ceci, va de la mano con el avance necesario, con la interacción necesaria. Claro. Sí. No, es que las redes nos distorsionaron por completo nos pusieron un chip nuevo en nuestro cerebro, donde estamos todo el tiempo comparándonos con imágenes idealizadas y sí, no, y muy distorsionadas, porque son imágenes que no son reales.
en la medida en la que me expuse y subí todas las fotos con filtros, ¿cómo voy a hacer para encontrarme con un amigo, un compañero en el supermercado? No me expongo. Es una trampa que termina inhibiéndote. Imagínense en el plano privado y en el plano sexual. La gente no se expone porque, claro, si exponerse, sacarse la remera, sacarse toda la ropa, implica que el otro te vea tal cual sos y vos lo que mostraste hasta ese momento es solamente parcialidades y además tenés un concepto mental de que la imagen corporal de uno tiene que ser de tal o cual manera, absolutamente seteada por las redes sociales, no estás en un problema fenomenal. No te exponés nunca, no tenés encuentros de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Pienso como en dos grandes grupos de problemas, perdón. Pienso en problemas vinculares, porque ahí es donde se constituye la personalidad y a los 10 y pico, 20 y pico, empezás como a terminar de entender quién sos vos, pero también quién es el otro, entonces ahí aparecen problemas vinculares, si se quiere, y además hay cambios bastante drásticos. Uno deja de compartir con sus compañeros de colegio y pasa a tener otros grupos de pertenencia porque empezás a trabajar o empezás a estudiar o lo que sea. Entonces suele haber como conflictos interpersonales. Ahora que estoy hablando pienso también, bueno, conflictos con quién es uno, con la imagen que... Autoestima definitivamente, como posibilidad también, porque se juega quién es uno, ahí es donde uno empieza como empieza a entender quién es uno y de qué va la vida, ¿no? Y de qué va la existencia. Y había pensado en otro que no me acuerdo, problemas bueno, y cuestiones más relacionadas con el área vocacional. Che, bueno, ¿yo qué quiero para mi vida? Estudiar, trabajar, qué carrera, esto en realidad no me gusta tanto, esto me gusta un poco más. Y es complicado. Justo son edades complicadas. Sí, la verdad que sí. Che, me queda algo que quería hablar que me parece súper interesante, que algo dijiste vos, Marian, que tiene que ver con la pornografía. Y con lo que genera la pornografía en la vida sexual de los seres humanos, ¿no? De los hombres de carne y hueso. De nuevo, no me opongo a la pornografía. Si un paciente viene hoy y me dice, che, Mariano, ¿puedo mirar pornografía, consumir pornografía? Yo le diría... Claro, yo le diría que haga lo que quiera, qué sé yo, puedo usar pornografía, puedo consumir pornografía en mi soledad para masturbarme, qué sé yo, haz lo que quieras. Lo puedo usar con mi pareja, qué sé yo, le diría, haz lo que quieras. Si te gusta, hacelo, y si no te gusta, no lo hagas. ¿Cuándo aparece el problema? Y bueno, el problema aparece cuando esto es excesivo. Hay personas que utilizan la pornografía cada vez que se sienten mal, ¿sí? Y son adictos a la pornografía y están todo el tiempo, pasan mucha cantidad de horas del día masturbándose. ¿Por qué? Porque canalizan algo de la ansiedad, canalizan algo de malestar emocional que tienen consumiendo pornografía. Podrían consumir otra cosa distinta, podrían tomar alcohol, podrían hacer actividad física de forma excesiva, utilizan pornografía. Y esto está pasando mucho en las nuevas generaciones, en las generaciones de los pibes de un poco menos de 20 y un poco más de 20. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el fenómeno global de la virtualidad, donde antes para utilizar pornografía, cuando yo era chico, para utilizar pornografía, para consumir pornografía, tenías que ir a un kiosco de revistas, pasar esa barrera que implicaba pedírsela al kiosquero, sí, claro, esconderla. Había toda una lógica muy diferente a la que hay hoy ahora. ¿No? Hoy cualquier teléfono celular, excepto algunos que tienen algunas restricciones, pero ni siquiera, los pibes tienen acceso a la pornografía y empiezan desde muy temprana edad a conocer su cuerpo y a conocer cómo funciona la sexualidad, utilizando imágenes y videos que pueden ser terriblemente problemáticas. ¿Sí? ¿Por qué pueden ser terriblemente problemáticas? Porque generan una especie de ficción respecto de cómo son los encuentros sexuales. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, a ver, la pornografía lo que genera, lo que viene como a marcar es que genera o siembra expectativas absolutamente irreales sobre un montón de aspectos. Por ejemplo, respecto de la duración de las relaciones sexuales. Uno consume pornografía y dice, che, bueno, las relaciones sexuales tienen que durar muchísima cantidad de tiempo. Y eso no guarda relación ni siquiera con aspectos biológicos. Las relaciones sexuales no duran los 50 minutos que dura un video pornográfico. Claro. ¿Sí? O respecto de la intensidad de las relaciones sexuales. Yo de repente me encuentro con pacientes que me dicen, no, bueno, pero la relación sexual que estoy teniendo es demasiado floja. Y cuando le pregunto, tiene una performance relativamente normal. Claro, pero ¿la vara cuál es? La vara es del video que mire, claro, de la pornografía que consume, donde tienen sexo desenfrenado durante 50 minutos. Claro. Y mira, y para ahí, Mariano, del tema que también entra dentro de esto, el tema del tamaño. Total y absolutamente. Lo leí, justamente leí una nota ayer relacionada a eso. El consumismo de pornografía, más que todo en el tema chicos, adolescentes, ¿no? Que, bueno... nada, la problemática por el tamaño. Lo que decís es clave. Uno piensa que los pibes en el vestuario de hombres están en bolas y eso dejó de ser así. Uno piensa, cada vez son más en los gimnasios, en los gimnasios de redes, son más las duchas separadas, antes que eran duchas comunitarias. Cuando yo era pibe iba al club,
que fue muy poco, pero cuando había duchas comunitarias donde vos medio que te duchabas ahí entre todos. Ujú. Ahora son cada vez más los espacios privados. ¿Por qué? Porque la gente dejó, los hombres estoy hablando, en ciudades grandes, ni siquiera en Chacabuco, dejó de exponerse. Claro. ¿Y esto por qué? Porque hay toda una distorsión respecto de la imagen, no solamente del cuerpo en general, sino también del concepto que uno tiene del tamaño. Sí. Hace bastante vi un documental de Gwyneth Paltrow, la ex mujer del cantante de Coldplay, que más allá de las objeciones que me merece ella como persona, es un documental que es bastante interesante donde hacía como muchas pruebas. Y una de las pruebas que hacía era con un grupo de mujeres, hacían como una especie de ejercicio donde se desnudaban. Esto está en Netflix, se llama ay, no me acuerdo cómo es el nombre, pero bueno, en uno de los capítulos hacen un ejercicio donde todas las mujeres se sientan en un círculo, desnudas, o por lo menos desnuda la parte de abajo del torso inferior, perdón, y donde ponen un espejo delante de su vagina y tienen que describir características de su vagina. Y donde entre ellas se escuchan y dicen, claro, esto es lo que. La descripción que están haciendo es la descripción de mi vagina. Pero hasta este momento no lo tenía como algo que era natural y algo que era esperable. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la vagina tiene que tener una forma cuasi adolescente, donde no tiene que haber imperfecciones, donde el labio inferior no se tiene que. Bueno, en fin, un montón de cuestiones. No se hablaba, obviamente, claro. no. Pero Marian, Ceci, esta información de profesionales que está buenísima, compite de forma muy desleal cuando uno consume con pornografía. Porque en la pornografía, ¿qué ves? Ves tamaños excepcionales, ves formas cuasi perfectas, ¿no? ¿Qué genera esto? Genera una desensibilización. ¿Qué quiere decir una desensibilización? Que es tan fuerte el estímulo de la pornografía que después uno para conseguir ese nivel de excitación. Desensibilización quiere decir que como el estímulo suele ser tan fuerte, después, después necesitamos un estímulo muy, muy, muy elevado en la vida real, en la diaria, para poder conseguir ese grado de excitación. Y entonces, claro, la performance que vos puedas tener o el desempeño que vos puedas encontrar con otras personas está muy por debajo de esa calibración mental que te generó la pornografía. También esto de nuevo, vuelvo a la pornografía y cuando se consume de forma excesiva y cuando se tiene como único referente o como única fuente de inspiración y de interacción, claro, uno no sabe bien cómo relacionarse con las personas, ¿no? Es como que tenés la idea de que de repente te encontrás con un otro desconocido, que es un poco lo que vende la pornografía, y en milésima de segundos ya aparece o surge la acción de la penetración en el acto sexual. Cuando en realidad esto, en la vida real, lo que le pasa a las personas de carne y hueso, no en un set filmográfico, sino en la diaria, es que la sexualidad tiene tiempos, ¿no? A veces me encuentro con pacientes que me dicen, o con personas que me dicen, che, bueno, pero tardamos un montón en la previa. Claro, pero la previa es un eslabón fundamental de la sexualidad, sobre todo para las mujeres. El grado de excitación que tienen las mujeres y el grado de dilatación y de lubricación va muy diferente al del hombre. Y esto también, y esto es interesante para pensar también cómo el feminismo influyó de forma magnífica, pero también cómo dejó en jaque a los hombres. Porque claro, antes no importaba tanto lo que pensaba la mujer, no importaba tanto el disfrute de la mujer. Ujú. Y ahora, con la revolución feminista, claro, no solo que importa, sino que es fundamental. Y no solo que es fundamental, sino que también las mujeres empiezan a exigir, enhorabuena, de que, che, bueno, también queremos pasarla bien. Y eso pone al hombre en una situación de desventaja fenomenal, donde, claro, de repente empieza a tener un montón de exigencias que antes no tenía, ¿no? Y un montón de peso que antes no tenía. Y si encima esto está retroalimentado con cierta performance idealizada que impone la pornografía, donde uno no sabe muy bien cómo interactuar con el otro. Claro, la pornografía no te muestra cómo vos tenés que coquetear con el otro, conquistarlo, decirle cosas que alimenten, digamos, la conexión sexual, ¿no? La previa en el juego, previo a la penetración. No, bueno, definitivamente marca como estándares muy, muy difíciles y muy problemáticos, ¿no? Donde, bueno, definitivamente la gente no sabe cómo conectar emocionalmente, y esto también fomenta mucho las redes sociales, no saben cómo conectar emocionalmente con el otro, no saben cómo interactuar en ese tipo de actos, en ese tipo de situaciones. No, yo también lo recontra vivo. Pasa eso y también creo que pasa de que mucha gente tiene intenciones de juntarse, pero no tiene espacio físico, no tiene espacio, porque la demanda de laburo es tal, porque los compromisos económicos que uno asume son impresionantes, porque la sociedad te lleva a eso, al viaje, a consumir, a lo que es a los pibes, ¿me entendés? El colegio privado. Claro, hay toda una lógica que antes no existía y que te obliga a estar todo el tiempo dentro de una burbuja que es fenomenal, donde no podés parar de producir, porque si no te caes del sistema. Sí, claro. Eso es definitivo. Y lo que decía Marian también me dejó pensando en una cosa que es súper interesante. Yo no trabajo con adolescentes, pero sí trabajo con padres en orientación a familias. Y muchas veces me encuentro con el tema de la tecnología, sobre todo con el tema de la pornografía y con el tema de las apuestas online, que es Terrible. el tema. También se toca acá. Em,
lo que escucho muchas veces de los padres es que los padres se desmarcan. Como que dicen, che, bueno, yo en realidad no entiendo nada. Yo apenas el teléfono lo uso para WhatsApp y mandar alguna foto con el grupo de amigos y qué sé yo. Che, está mal horno. O sea, no te desmarques de esta porque la verdad es que si vos te desmarcás y te haces el desentendido, podés no conocer del tema. Che, asesorate, busqué información. Pero es fundamental porque la competencia, si no, es muy desleal. Y la casa sigue siendo como un refugio muy importante para los pibes, donde interactúan con los padres y el padre dice, che, bueno, no, qué sé yo, no sé ni de lo que me estás hablando. Che, no tires la pelota para afuera, hacete cargo, recogé los guantes y decís, si no entiendo de lo que me está hablando, sentate y que te lo explique, investigá. Pero la verdad es que los padres puedan intervenir puntualmente para lo que estamos hablando hoy, con el consumo de pornografía, ¿a los qué? A los 15, un poco antes de los 15, cuando los pibes empiezan a tener inquietudes sexuales y además tienen un teléfono en la mano, la verdad que es fundamental. Desmarcarse es tirar la pelota para más adelante y asumir un problema con creces.